Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a Mercer ONO por la invitación a este simposium. Os tengo que felicitar por la organización, que es excelente, por las charlas que habéis organizado, y la verdad es que para mí es siempre un placer venir a México. He venido ya muchas veces, es una ciudad que me gusta mucho. Ayer tuve la suerte de ir a comer tacos por la noche y fue espectacular, la verdad. Merece la pena, solo por venir a comer los tacos ha merecido la pena. Bueno, hoy vais a acabar realmente aburridos de mí porque tengo 3 charlas. Entonces espero que podáis disfrutar de ellas y que aprendáis algo de nuestra experiencia en el IBI. La primera de la que os voy a hablar, porque bueno, yo he estado muchos años trabajando en andrología, aunque soy embriólogo, voy a intentar haceros un repaso de los últimos avances que tenemos en el campo de la selección espermática y qué es lo que tenemos nuevo que podemos aportar en el laboratorio, o quizás pueda ser una herramienta de futuro o ya una realidad, y hablaros un poco de la experiencia. Bueno, perdonad que las diapositivas estaban en inglés inicialmente. Además yo vi todas las presentaciones, las ponía en inglés, lo cual me sorprendía, pero bueno, también hay ponentes extranjeros. Aunque eres italiano y entiendes casi perfectamente el español, casi podríamos hablar en español y en italiano, pero bueno, así lo hacemos más internacional. Bueno, el tema es que un aspecto evidente es que por mucho que nosotros pretendamos mejorar nuestros resultados, y aquí hay un ejemplo simple de lo que sería la tasa de embarazo en el IBI, haciendo inseminación artificial y comparando distintas concentraciones, por mucho que nosotros inseminemos con más espermatozoides móviles, llega un momento que no mejoramos. Es decir, hay un límite en los resultados clínicos, consecuencia de las propias limitaciones de la técnica o las propias limitaciones de la selección espermática. O sea que no es cuestión de número. No es un factor limitante, a diferencia de lo que es el ovocito, y después el espermatozoide como tal, a la par que también como tal el ovocito, es una célula única, porque cada célula es diferente, cada espermatozoide es diferente del otro, por el simple proceso de la meiosis. Y además es un proceso de selección natural en el que participa mucho el espermatozoide, porque es un proceso de competencia entre muchos de ellos para llegar al ovocito, conseguir la fecundación. Entonces es evidente que no tenemos un problema de número y que tener más no es la solución. O sea, aumentar la producción espermática, obviamente, excepto en aquellos casos donde no hay espermatozoides, pues no es la solución. Cada espermatozoide es diferente y eso es una obviedad y es consecuencia de la meiosis. En la meiosis, y concretamente en la primera parte de la meiosis, en la meiosis 1, en la profase, hay un intercambio de material genético y lo que conseguimos es cromosomas que son únicos y diferentes de los paternos y maternos por el intercambio, el crossing over que se hace en las quiasmas, en el entrecruzamiento que se produce en la meiosis en la profase 1, y que tiene como consecuencia, como decía, que se generen espermatozoides cada uno con unas características genéticas distintas, acopladas después, obviamente, a que los individuos sean distintos. Y lo mismo pasa con los ovocitos, ¿vale? Entonces, bueno, yo me tomé la libertad de utilizar esta diapositiva de vuestro compañero de Mercer ONO, Diego Ezcurra, que habla de todo, o sea, la reproducción asistida como un global y los distintos pasos en los que nosotros podemos podemos mejorar, tenemos alternativas y hay futuro y hay campo para el desarrollo. La verdad es que estaba pensando mientras hablaba que da gusto poder hablar en castellano y dar una presentación en castellano, porque últimamente todas las hago en inglés y así nos podemos entender mejor, aunque todo esté en inglés en la presentación. Bueno, pues tenemos la parte de la estimulación, de la que ya ha hablado Renato, pero después también tenemos la parte que tiene que ver con la obtención de los espermatozoides y de los ovocitos, que obviamente en el caso de los espermatozoides normalmente es muy simple por el eyaculado, pero también a través de biopsia de testículo o de biopsia de epidídimo. Después está el tema de la obtención de ovocitos a través de la aspiración folicular. Todo el concepto de análisis de semen, también de análisis de los ovocitos, de lo que también hablaremos en siguientes presentaciones. Todos los conceptos que podemos aplicar para seleccionar el mejor espermatozoide, para seleccionar, en el caso del ovocito no es el caso porque todos los ovocitos los vamos a utilizar, aunque hay países donde nos puede interesar seleccionar. Después un buen método de fecundación, después buenos métodos de incubación, mejora en la observación y la selección, de eso os voy a hablar mucho y después en las presentaciones que os voy a dar de time lapse, y
Y después, bueno, obviamente la transferencia, donde el ginecólogo también tiene un papel muy importante, porque podemos ser un laboratorio estupendo, pero después el ginecólogo la cánula no la pone por donde la tiene que meter bien, o hace mal la transferencia, mal vamos, ¿vale? Tenemos ahí un fallo, y después, por supuesto, siempre la culpa es del biólogo, ¿vale? Pero obviamente es muy importante la parte del ginecólogo. Entonces, todo esto es un global, y ahora me voy a centrar solo en la parte de la selección espermática y qué es lo que quizás tenemos ahora de futuro o de aplicación real. Bueno, esta diapositiva que la utilicé de mi compañero Nicolás Garrido, todo este trabajo que os voy a enseñar ahora, gran parte de él forma parte de la tesis de una compañera mía que se llama Laura Romani, que es bióloga, embrióloga del IBI. Bueno, el tema es que es difícil ser un espermatozoide exitoso, como pone ahí, porque bueno, hay muchos problemas, que bueno, yo os he puesto ejemplos de publicaciones nuestras y de otros grupos, porque el espermatozoide entra en apoptosis, tiene fragmentación del ADN, se le oxida el ADN y también tiene estrés oxidativo, tiene o no ácido hialurónico, que eso también puede ayudar a la fecundación, se marcan o se ubiquitinizan para eliminar los que están más dañados, después lo veremos eso. También está el PAF, el Pathway Activated Factor, que también es los espermatozoides que tienen su receptor parece ser que tienen mejor movilidad. Y después está todo el tema de que pueden expresar diferencialmente distintos genes, aunque la expresión génica en el espermatozoide es cuestionable, pero bueno, la aportación de RNA al ovocito puede ser importante en las primeras etapas del desarrollo. Es decir, hay muchos aspectos biológicos del espermatozoide que pueden condicionar que sea o no un espermatozoide bueno, ¿vale? Aquí una buena revisión que escribió mi compañero Cristóbal Aguilar, que hablaba de marcadores de fertilidad masculina y concretamente del daño del ADN. Entonces, es difícil ser un buen espermatozoide o ser exitoso y después incluso es mucho más difícil identificarlo simplemente por la morfología y por la microscopía de contraste de fases que aplicamos para la selección de los espermatozoides, ¿vale? Todos nos parecen, muchos de ellos, muy parecidos y es difícil identificar cuál es el espermatozoide bueno. Bueno, entonces, todos conocéis más que de sobra las técnicas que tenemos actualmente para seleccionar los espermatozoides, que son muy simples, sencillas, económicas y funcionan, que es el swim up, el lavado de semen a través de centrifugación y el bateo o el nado de los espermatozoides, y los gradientes de densidad, que básicamente hacen lo mismo. Al final nos quedamos con los espermatozoides móviles, y después tenemos la selección más avanzada, que es la del ICSI, que es relativamente subjetiva, porque básicamente lo que hacemos es, primero, buscar que se muevan y después buscar los que a nosotros, a los embriólogos, nos parezcan más bonitos, entre comillas. Y esos son los que inyectamos. Bueno, y eso funciona, de hecho, y es lo que aplicamos en la rutina. Entonces, ¿de qué os voy a hablar hoy en esta plática, como decía Carlos Simón ayer? Bueno, pues de otras alternativas que hay para la selección, como es el IMSI, del que veremos bueno, aquí hay un pequeño resumen que está basado en la selección por morfología, que tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Después veremos exactamente en qué consisten. Hablaremos un poco del PIXI, que es la selección de espermatozoides que tienen en su membrana tienen receptores de ácido hialurónico. Hablaremos también de una técnica que es puramente experimental, pero que hay ya trabajos publicados, que es la separación de espermatozoides mediante electroforesis, que está basada en la supuesta diferencia en carga de algunos espermatozoides respecto a otros. De la birefringencia, que es utilizar el Polscope o el microscopio de contraste de fases adaptado para estudiar el uso en los ovocitos, pero que también se puede utilizar en los espermatozoides y ver si tienen o no birefringencia. Y después, bueno, también algo del tema de selección por microfluidos, etcétera. Bueno, entonces, básicamente de lo que más os voy a hablar es de los MACs, porque es lo que más hemos trabajado en el IBI. Como os decía, este es el trabajo de tesis doctoral de una estudiante nuestra que ahora ya es embrióloga, Laura. Entonces, os voy a hablar de los MACs porque es de lo que más experiencia tenemos. Estamos hablando de que con los MACs pasamos de una selección subjetiva a una selección más inteligente, se supone, y que está basada en unas partículas o bolas magnéticas a las cuales se les puede unir un anticuerpo monoclonal que puede reconocer proteínas de la superficie del espermatozoide, con lo cual puede unirse a espermatozoides con un determinado componente en su membrana. Después, si las pasamos por una columna magnética,
los espermatozoides que se han unido a esas bolas magnéticas porque el anticuerpo ha reconocido esa proteína de superficie, esa molécula de superficie, quedan retenidos en los imanes, y los que no tienen esa proteína pasan. De manera que yo tengo dos fracciones. Una fracción que no ha reconocido ese anticuerpo y que queda abajo, y después una fracción que queda unida al imán. Con lo cual yo consigo separar dos poblaciones de espermatozoides en función de eso. Esos son simplemente los MACs. Es una técnica muy sencilla. Está disponible, hay varios productos en el mercado y de hecho se aplica, y sé que se aplica en todo el mundo y concretamente también aquí en toda Latinoamérica. Bueno, realmente la aplicación que más se está utilizando de los MACs es la aplicación de la apoptosis. Es decir, se supone que cualquier célula, incluido el espermatozoide, cuando supuestamente se programa o está destinada a morir, entre comillas, se programa su muerte celular, pues cambia la conformación de algunas de las proteínas de la membrana y nosotros somos capaces de identificar ese espermatozoide cuyo destino es la muerte. Es decir, un espermatozoide que en el momento que yo lo tengo en el eyaculado está vivo, pero que aparentemente va a morir, con lo cual me interesa quitarlo porque es un espermatozoide que podría estar por ahí pululando, que yo lo podría seleccionar para hacer el ICSI, y resulta que después es un espermatozoide que por lo que sea tiene ya otros daños que hagan que el éxito reproductivo esté limitado. Entonces, un espermatozoide que va a entrar en apoptosis, tenemos la suerte de que su membrana plasmática cambia de configuración y hay unas proteínas que están ahí, la anexina 5 concretamente, la fosfatidilserina, que se externaliza. Y al externalizarse, la anexina 5 es una proteína que tiene mucha afinidad sobre ella. De manera que yo ya tengo una proteína que reconoce, la anexina 5, esa fosfatidilserina que se externaliza. Con lo cual ya sé yo que los espermatozoides que van a entrar en apoptosis tienen una configuración de membrana distinta. Bueno, entonces, aplicando esta tecnología, yo puedo tener mis bolas magnéticas con anexina 5, se unirán los espermatozoides que van a entrar en apoptosis y yo después, como se quedarán pegados al imán, me quedaré con dos fracciones. Una pegada al imán con espermatozoides que van a entrar en apoptosis y los que no tienen externalizada la anexina 5 irán al fondo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo varios estudios en Valencia, uno en inseminación intrauterina, un estudio de prospectivo randomizado. Aquí más o menos tenéis los detalles del estudio. Un estudio en el que pretendíamos ver si efectivamente aplicando esta técnica en pacientes sometidas a inseminación artificial podíamos mejorar nuestros resultados clínicos. Entonces, bueno, aquí está explicado un poco en qué consiste el cálculo del tamaño muestral, cuántos pacientes teníamos que hacer, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. Como veis ahí, los criterios de inclusión, pacientes que lleguen a un total de móviles progresivos por encima de 3 millones, porque es el factor limitante en inseminación, y aparentemente pues sin ningún problema muy evidente como una endometriosis moderada o severa, un factor tubárico, obviamente incompatible con la inseminación, ni tampoco con ovario poliquístico y mujeres de menores de 42 años. Bueno, entonces nosotros tenemos dos opciones. A los controles simplemente le hacemos la separación por SWIMAP y después a los que están en el estudio les aplicamos la separación por SWIMAP y después los espermatozoides ya móviles los pasamos por las columnas de anexina y eliminamos los espermatozoides que sabemos que tienen a esa apoptosis y nos quedamos con la fracción que pasa por los imanes y que no se queda unida a las bolas magnéticas, ¿de acuerdo? Entonces es una separación eliminando las células apoptóticas. Bueno, aquí para que os hagáis una idea de cómo está funcionando la randomización, bueno, los dos grupos son comparables en edad, en índice de masa corporal, en la dosis de hormonas, en la duración de la estimulación. Respecto al semen, tanto en el grupo control como en el de MACs, las características seminales son muy parecidas, o sea que aparentemente no tenemos ningún factor de confusión inicial en los resultados. Respecto al cómo es el semen después de pasarlo por las columnas de anexina, y si os fijáis ahí hablamos de anexina 5 positivo y negativo. A ver si consigo con el láser. ¿Veis ahí anexina 5 positivo y negativo el primer y el segundo día? Porque este estudio está hecho con pacientes en las que hacemos 2 inseminaciones. Bueno, el tema es que la fracción negativa, anexina 5 negativa, son los no apoptóticos. Y como veis ahí, pues tienen mejor concentración seminal y tienen mejor motilidad.
Es decir, que aparte de eliminar los que son apoptóticos, sí que vemos que en general la fracción negativa, la que no se queda unida a las bolas magnéticas y por lo tanto no son apoptóticos, no van a entrar en apoptosis, tiene mejor motilidad e incluso hay mejor concentración y mayor concentración de espermatozoides móviles. O sea que además de eso, mejora un poco más la calidad del semen al pasarlo por esas columnas. Aquí veis un poco lo que pierdes en el proceso de separación por los MACs. Normalmente cuando uno hace un SWIM-UP se queda con el 10% de la fracción móvil del eyaculado y después de aplicar los MACs a esa fracción móvil que es separado por SWIM-UP, normalmente perdemos aproximadamente 2 millones más de espermatozoides móviles progresivos. Es decir, que esta técnica es un factor limitante para sémenes de mala calidad si voy a aplicarlo a inseminación artificial, porque me puedo quedar con muy baja concentración. Es cierto que, aunque perdemos una cierta cantidad en el proceso, no es un factor, desde luego, que es limitante. ¿De acuerdo? Y aquí veis los resultados, que básicamente, como decimos en España, es la madre del cordero. Los resultados del estudio, a fecha de hoy, con esta N, ya es significativo. Y como veis, en el grupo de MACs tenemos una tasa de embarazo clínico de un 24% y de un 5% en el grupo control. Obviamente esto es significativo, pero claro, lo que preocupa es esa tasa de embarazo del 5% en el grupo control, que es muy baja. Esto yo lo he visto ya muchas veces, sobre todo cuando me presentan los datos de los estudios del IMSI y los papers que hay publicados, ves que las tasas de embarazo del grupo control son extremadamente bajas, lo cual te hace pensar en el estudio. El estudio no está acabado, le quedan aproximadamente el 50% de los pacientes por hacer, ahora lo veréis. Pero bueno, va mejor, pero a mí me preocupa que el grupo control tiene unos resultados muy bajos. Yo lo que querría ver es que en el grupo de MACs y en tratamientos de inseminación artificial tener una tasa de embarazo de un 30%. Entonces eso me convencería, porque es una muy buena tasa de embarazo en inseminación artificial. Un 24 está bien, pero me preocupa el 5 del control. De manera que hoy por hoy el estudio pues está aún por acabar, pero me despierta muchas dudas. Bueno, como os decía, el estudio está al 50% aproximadamente, con lo cual aún nos queda mucho por hacer, porque la verdad cuesta reclutar pacientes, pero bueno, hemos hecho un análisis intermedio que siempre se tiene que hacer un estudio prospectivo randomizado, nos dice que tenemos que seguir, obviamente porque nos está yendo mejor, porque si el análisis intermedio nos dijera que no hay ninguna posibilidad de mejora, pararíamos ya, no estaríamos tirando tiempo y dinero, o podría irnos peor y también parar porque no queremos perjudicar a los pacientes. Pero bueno, a fecha de hoy va mejor, pero ya os digo, los resultados hay que cogerlos con pinzas porque el grupo control sigue siendo muy bajo. Yo entiendo que con el tiempo el control debe mejorar los resultados y las diferencias se acortarán un poco y no esperamos unas diferencias tan grandes. Bueno. Aparte de aplicarlo en inseminación artificial, también lo estamos aplicando en donación de ovocitos. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero en ciclos de donación de ovocitos. Vosotros sabéis que en el IBI, sobre todo en España, hacemos mucha donación ovocitaria y es un modelo ideal porque se supone que el factor femenino está totalmente controlado, son donantes sanas, fértiles y no tenemos el sesgo de comparar, como decimos en España también, o sea, aquí decís peras con manzanas, es decir, pacientes que son totalmente distintas que las metemos en el grupo de estudio y que después pueden originarnos algún sesgo. Entonces estamos aplicando el mismo estudio de manera prospectiva randomizada en pacientes de donación de ovocitos. Entonces, llevamos reclutadas aproximadamente, más de 130 pacientes. Como os decía, son pacientes de ciclo de donación de ovocitos. Eso se refiere, las pacientes son de menos de 45 años en todo caso y ninguna con sobrepeso, todas las transferencias en día 3 y bueno, aquí veis cómo son las donantes, que es una clasificación general de cualquier donante de ovocitos en el IBI. Entonces, también tenemos un grupo control donde hacemos simplemente la capacitación por SWIM-UP y otro grupo donde aplicamos también la selección por MACs. Y, como os decía, seleccionamos los espermatozoides por MACs, nos quitamos la fracción apoptótica, nos quedamos con los espermatozoides que en teoría no están en apoptosis y esos los utilizamos para hacer un ICSI con ovocitos de donante. O sea, es ICSI con ovocitos de donante con semen separado con MACs y quitadas las células apoptóticas, ICSI control, simplemente con un SWIM-UP. ¿Y cómo van los resultados? Bueno, como os decía, este es el número de procedimientos que llevamos, aún no el suficiente porque esperamos hacer por lo menos el doble, 120 según el cálculo del tamaño muestral que hemos hecho. Como os decía, es un modelo ideal porque se supone que los dos grupos son muy comparables respecto a la calidad ovocitaria y también es un modelo con su problema porque claro, los ovocitos son tan buenos que todo el mundo ya sabe que un ovocito de muy buena calidad mejora un semen de mala calidad, con lo cual puede que eso sea
un problema a la hora de ver un efecto de mejora. Lo primero que hemos estado viendo es cuál ha sido la tasa de fecundación, la tasa de calidad embrionaria, o sea, la proporción de embriones óptimos en día 2 y en día 3. Como bien sabéis, hay muchos criterios de clasificación embrionaria morfológica. Nosotros hemos utilizado uno muy simple, es decir, seleccionar los espermatozoides que son óptimos en día 2 y día 3, que tienen correcto número de células, tienen poca fragmentación, son simétricos, no tienen multinucleación, lo mismo en día 2 y en día 3. Obviamente también ver qué porcentaje de los embriones transferimos y congelamos, cuál es la tasa de implantación y la de embarazo. Bueno, lo primero que veis ahí es que la tasa de fecundación utilizando los MACS como en el control es muy parecida, prácticamente la misma. Después la simetría de los pronúcleos también es muy parecida, o sea, no vemos nada diferente en el score pronuclear. Y ya si vamos a pegarle un vistazo a lo que es la calidad embrionaria en día 2 y en día 3, el número de blastómeras, la fragmentación, la simetría, la multinucleación, la proporción de embriones óptimos es exactamente la misma utilizando los MACS que no, ¿vale? Y después, en día 3, lo mismo, el número de células, el porcentaje de fragmentación embrionaria, la simetría, la proporción de embriones óptimos también es exactamente la misma utilizando o no los MACS. O sea que ya, a bote pronto, lo que es la calidad embrionaria es muy parecida en los dos casos. No vemos ninguna mejora. Respecto a la proporción de embriones transferidos, sobre todo la de congelados, si congelamos más con MACS, eso quiere decir que tenemos mejores embriones, vitrificamos, en este caso, vitrificamos más embriones con MACS que control, no, es exactamente lo mismo, la misma proporción de embriones no viables, y lo más importante, la tasa de implantación, que como veis es bastante buena, obviamente es ovodonación y es día 3, pero una tasa de implantación alrededor, por encima del 40% es realmente difícil de ver, los resultados son realmente buenos, pero como veis, son exactamente iguales en MACS que en control, es decir, no hay ninguna mejora. Y después está la tasa de embarazo evolutivo, ni siquiera, por eso la tasa de implantación es más alta, o sea, ahí hemos quitado los abortos clínicos también. Es exactamente la misma en el MACS que en el control, es decir, no mejora para nada. Al contrario, incluso parece que el control va mejor. Bueno, entonces, a fecha de hoy, con esos resultados y teniendo en cuenta que no hemos acabado, hemos hecho un análisis intermedio y el análisis intermedio nos dice que tenemos que seguir hasta acabar el estudio para efectivamente demostrar que no va mejor o va igual o incluso va peor. Pero a fecha de hoy parece ser que no mejoran los resultados en ovodonación. Entonces, os he enseñado dos ejemplos: inseminación intrauterina, utilización de los MACS, parece que mejoramos los resultados. Obviamente es una técnica menos invasiva, yo dejo el espermatozoide en el útero y él tiene que llegar al ovocito y ahí parece que mejorar la selección puede ser de ayuda, pero en el caso de hacer un ICSI y sobre todo en ovocitos de muy buena calidad, no parece que la utilización de los MACS mejore en algo o aporte algo, ¿de acuerdo? Obviamente, también estos pacientes están seleccionados sin ningún tipo de criterio. Entonces podríamos entrar si teníamos que aplicar el MACS a pacientes con fragmentación del ADN, etcétera. Pero a fecha de hoy, como no lo tenemos claro, ha sido con cualquier tipo de paciente. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer con los MACS aparte de la apoptosis? Bueno, pues en función de la literatura, y os he puesto aquí ejemplos de artículos publicados con un proyecto que llevamos en marcha con los microarrays en semen, pues bueno, utilizando los microarrays en semen vemos que hay genes que están diferencialmente expresados entre aquellos pacientes que consiguen o no el embarazo. Y entonces podíamos atacar ese tipo de moléculas y ver si seleccionando esas conseguimos mejorar los resultados, porque a fecha de hoy la gente utiliza el MACS pero exclusivamente para la apoptosis, pero hay muchas más opciones. Entonces, cualquier candidato, lo interesante de los MACS, o sea, aquí os he puesto el ejemplo de la apoptosis, pero esto no es el fin de los MACS, o sea, hay muchas más opciones. Entonces, empezamos por la apoptosis porque es la que todo el mundo conoce y la primera que se publicó. Pero lo bueno de esta técnica es que yo puedo pensar en cualquier molécula que esté relacionada con la fertilidad, que esté presente en el espermatozoide, que esté esa proteína, esa molécula esté localizada en la membrana externa y que tenga un anticuerpo que la reconozca. Entonces, teniendo esas tres condiciones, yo voy a poder aplicar la tecnología de los MACS, ¿de acuerdo? Porque voy a poder unir una bola de magnética con el anticuerpo, pegarlo al espermatozoide y separarlo. Entonces, os pongo ejemplos. Trabajos que están haciendo en algunas clínicas IBI como en IBI Bilbao. Están utilizando como selección la ubiquitina. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que después de la producción espermática, sobre todo en el epidídimo, los espermatozoides se marcan con esa ubiquitina
y aquellos que la tienen están como etiquetados para ser eliminados en el epididimo. De manera que diríamos que aquel espermatozoide que tiene superficie ubiquitina es un espermatozoide que se supone que estaba destinado a eliminarse y que el proceso no ha funcionado bien. De manera que nosotros podríamos eliminar esos espermatozoides con ubiquitina tanto del eyaculado, incluso de testículo, porque ahí ni siquiera han pasado por el corte, entre comillas, por la eliminación del epididimo, y podríamos eliminar esas moléculas, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo. Otro ejemplo, pues la fosfolipasa 2. Bueno, es una proteína que es difícil saber exactamente, es una proteína que está relacionada con los mecanismos intracelulares de señales en la célula, en el espermatozoide. Su función no es muy conocida, pero nuestros resultados de los estudios de microarrays nos dicen que está downregulated, está menos expresada, de manera que nosotros también podríamos utilizarla para seleccionar en aquellos casos que queremos conseguir el embarazo. Es otro ejemplo de lo que podríamos obtener utilizando los MACs y con los datos de los arrays. Del tema del PAF, del Platelet Activating Factor, también hay muchos trabajos publicados. Aparentemente, los que tienen los receptores del PAF son más sensibles, o se supone que tienen mejor motilidad y son espermatozoides de mejor calidad, y hay muchos estudios que dicen que añadiendo el PAF en el eyaculado mejoran los resultados, de manera que en este caso estamos hablando de poder seleccionar espermatozoides que tienen receptores del PAF. En este caso, los MACs nos permitirían hacer una selección, en este caso, positiva, o sea, quedarnos con aquellos que tienen en superficie el receptor. A diferencia de la anexina 5, que yo quitaba los apoptóticos, aquí me quedaría con esos espermatozoides. Bueno, este es un ejemplo de proyectos que se están haciendo o se podrían hacer o que mucha gente podría desarrollar, y estos simplemente algunos de ellos. Otro es, por ejemplo, la estabilina 5, que también es una proteína de señalización celular, ¿de acuerdo? Son ejemplos. Con el tema de los MACs podíamos ir incluso a selecciones más complejas y podíamos hacer selecciones sucesivas, es decir, por ejemplo, primero eliminar los que tienen anexina 5, después quedarme con aquellos que tienen el receptor del PAF. Es decir, ahí podríamos hacer sucesivas rondas de selección mediante los MACs y quedarnos con el mejor espermatozoide. Con ello lo que haríamos es progresivamente eliminar aquellos espermatozoides que no tienen las características que nosotros tenemos. Esto podría ser una aplicación futura. Obviamente no es, bueno, se podría hacer ya, pero no tenemos ninguna evidencia científica de que funcione, pero es algo que está ahí disponible. Después también tenemos la posibilidad de aplicar, podríamos aplicar un diseño más individualizado, utilizando citometría de flujo, estudiar distintos marcadores presentes en determinados pacientes, ver si tienen algún defecto en alguna de las proteínas de membrana, si tienen pocos o muchos espermatozoides con receptores del PAF, ver las concentraciones de anexina 5, positivas o negativas, etcétera, y en función de eso diseñar una estrategia a medida del espermatozoide. Esto podría ser un futuro también en la selección espermática. Bueno, hablaros de otros inventos, aparatejos, o como lo queréis llamar, que se podrían aplicar en el laboratorio de andrología. Uno que detectamos hace tiempo, que es la electroforesis espermática, que básicamente la tenéis aquí. Que bueno, que hay trabajos publicados, pero no hemos conseguido ver que este aparato acabe en el mercado, o sea que entiendo que tiene algún problema técnico. Pero bueno, el concepto, que es interesante, es que los espermatozoides, primero, a través de un flujo que se genera, un flujo de buffer, de medio de cultivo, los espermatozoides primero atraviesan una membrana de policarbonato con un determinado tamaño de poro, por donde pasan los espermatozoides, pero no las células redondas, y además encima está sometido a un campo electromagnético con un ánodo y un cátodo, ¿vale? Entonces, de manera que hay un movimiento de los espermatozoides a través de la membrana, y además también está afectado por un campo magnético. Se supone que eso podría seleccionar los espermatozoides primero por la morfología, porque tienen que pasar por un poro, y después por el campo electromagnético, porque se supone que los espermatozoides con menos fragmentación del ADN tienen una electronegatividad distinta, de manera que tendrían una separación diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí veis cómo sería el instrumento de manera lateral, ¿vale? Cómo funcionaría. Ya os digo, yo no he conseguido ver ninguna foto, solo he visto dibujos en los artículos. Eso quiere decir que, obviamente el aparato no está disponible ahora en el mercado. Trabajos publicados por Aiken, que es el que ha hecho el que ha utilizado este estudio, pues ha visto que mejora. Estos son los separados, son los que están en blanco, y los que están en negro son los que han quedado en residuo. Mejora la vitalidad y la motilidad, ¿vale? Aquí veis vitalidad y motilidad en semen congelado y en biopsia de testículo. También mejora la proporción de espermatozoides normales,
semen congelado, en biopsia de testículos, es decir, que por un lado mejora motilidad, por otro lado mejora la morfología de los espermatozoides, eso es lo que dice. Y lo más interesante para mí, lo que me resulta más interesante, es que además los espermatozoides que separa, que son, como os decía, los de la caja blanca, tienen menos fragmentación del ADN, con lo cual a fecha de hoy es la única técnica que yo he visto que te permite seleccionar los espermatozoides con menos fragmentación, con lo cual podría ser interesante. Bueno, hablaros un poquito también del IMSI. Esto también, todas esas técnicas, obviamente también el MAX, tienen su polémica y la duda razonable de muchos de los que las aplicamos. Bueno, como ya sabéis, el IMSI lleva publicados trabajos desde hace ya muchos años, tenemos publicados desde el 2004. El concepto es muy simple, es una modificación del IMSI convencional aplicando al objetivo óptico una magnificación por ordenador que te consigue un aumento de 6.300 veces el tamaño real. Con el IMSI convencional yo veo el espermatozoide a 400 aumentos. Entonces, de 400 a 6.300. Obviamente se ve más grande, ¿vale? Se ve utilizando los criterios de la OMS que todos conocéis, si es más o menos simétrico, si la morfología es la correcta, si es oval, si la cola es recta, si el núcleo está bien o es algo transparente, todo eso se puede ver. Os he puesto un vídeo que si podéis dar al clic, si le dais al centro de la pantalla, os lo agradecería. Bueno, esto lo hemos sacado de... Nosotros en el IBI tenemos el OTAX, que es parecido no es el Leica, que es el bueno. Este es una adaptación del Olympus. Lo interesante de este es que lo puedes adaptar a tu microscopio convencional y es mucho más económico y el aumento es muy parecido. Y bueno, ahí veis lo grande que se ve el espermatozoide. Se ve mucho más grande y se supone que puedes seleccionar mejor, ¿vale? Es simplemente cuestión de tamaño, ¿vale? Nada más. Experiencia nuestra, obviamente veréis muchos trabajos publicados con resultados fantásticos. Nuestra experiencia en tratamientos de ovodonación en pacientes de buen pronóstico donde no hay ningún factor seminal evidente, es decir, en aquellos casos que el paciente viene y dice, oye, que quiero un IMSI. ¿Pero por qué? No, porque lo he visto en la web y quiero que me lo hagan. Bueno, pues tú lo aplicas, sobre todo es que ese problema, entre comillas, lo tenemos nosotros, pacientes que vienen, sobre todo franceses, que vienen y quieren el IMSI sí o sí. Aunque no sepan como han visto que selecciona mejor, pues bueno, nosotros lo hemos aplicado en pacientes de ovodonación y como veis ahí, en los resultados, estos son datos de IBI Madrid, de mi compañero Fernando Bronet, pues son exactamente los mismos. O sea, no vemos ninguna mejora ni en tasa de implantación, ni embarazo clínico, ni tasa de fecundación, etcétera, ni tampoco en los resultados de la calidad de los embriones, ni nada por el estilo. Es decir, no vemos ninguna mejora en ovodonación. Fernando también aplicó esto mismo en pacientes de mal pronóstico, pacientes de ovocitos propios, donde espermatozoides tenían menos del 4% de formas normales, y así de una manera retrospectiva y pegándole un vistazo, pues sí que vio que tenía una mejora en la tasa de implantación. De todas formas, a mí también me preocupa esa tasa de implantación del 10% del grupo de ICSI, que es un poco baja, ¿vale? Es decir, nosotros en el IBI, desde luego, no tenemos claro que el IMSI sea una técnica para aplicar a todos los pacientes. Sin duda que no. Y después, aplicarlo en pacientes de mal pronóstico, bueno, podría ser una opción. Pero aquí está el quid de la cuestión. Primero, ventajas obviamente que veo el espermatozoide más grande. Inconvenientes, el primero es el económico, porque un IMSI cuesta unos 50.000 euros. Si quieres comprarte el bueno, el Leica, y después el $60.000. Y si pasamos al Olympus, que es una adaptación, el OCTAX, pues es más económico, en vez de 60 son 20.000, que ya es un precio más aceptable, pero también diría yo que la calidad de la imagen es mucho peor. Y el otro inconveniente que veo muy importante es que consume mucho tiempo, mucho. Estamos hablando de duplicar el tiempo o triplicar el tiempo para hacer un ICSI convencional. Y necesitas 2 embriones para hacerlo, o sea que es un caso de elevado coste y obviamente no se debería aplicar a todas las pacientes y cabría ver si es aplicable a aquellos casos donde el semen es de muy mala calidad. Pero ojo, el hecho de aplicar los semen de muy mala calidad implica que aún tengo que aplicarle más tiempo. Porque fijaros, una muestra de biopsia de testículo donde hay muy pocos espermatozoides y encima tengo que observarlos por IMSI e intentar seleccionar el mejor, puedo estar 5 horas buscando espermatozoides. O sea, es de locos y a ver si realmente eso nos mejora los resultados. Con lo cual, bueno, lo ponemos entre comillas, ¿de acuerdo? El tema del PIXI me gusta más, no es que lo hayamos aplicado, pero desde luego es muy sencillo. El concepto es
es muy simple. Se supone que lo que estamos es seleccionando espermatozoides que tienen en su membrana receptor del ácido hialurónico. Son plaquitas que te venden donde hay ácido hialurónico, el espermatozoide se queda pegado ahí y después tú con el micromanipulador lo seleccionas, los móviles que están pegados ahí al ácido hialurónico, y haces el ICSI. Los trabajos que hay publicados dicen que tienen menos aneuploidías, que no tienen nada de fragmentación del ADN, que obviamente por lo tanto no tienen apoptosis, tampoco tienen vesículas citoplasmáticas, y también dicen que no tienen las histonas persistentes. Las histonas son las encargadas de compactar el ADN, pero en el caso del espermatozoide son las protaminas. Entonces, que existan histonas pues es un problema desde el punto de vista de la empaquetación del ADN. Y ya os digo que técnicamente es muy simple, y después hay muchos trabajos, que casi todos son de Gabor Husar, de Estados Unidos, que es el que lo inventó, que dice pues eso, que tienen menos aneuploidías. Bueno, te enseña ahí cómo se seleccionan, que el proceso es muy simple. En fin, es una técnica interesante. Otra de las que os quería hablar es la birefringencia, de la que hay poco publicado, pero hay algún trabajo en Italia y en Estados Unidos. Es simplemente aplicar, todos los biólogos que hay aquí sabéis lo que es el Polscope, que se utiliza para ver el uso en los ovocitos o el oocyte. Yo puedo ver el uso en los ovocitos y en función de eso hacer el ICSI evitando microinyectar donde está, y aparte veo la calidad del ovocito en función de la calidad del uso mitótico. Pues bueno, aplicando esta misma técnica especial, que es un microscopio que tiene una capacidad de contraste de fase muy elevada, yo puedo ver también lo mismo en los espermatozoides. Cuando la luz pasa a través de la célula, y teniendo en cuenta este tipo de luz que viene diríamos con una aplicación especial de varias lentes, parte de la luz atraviesa la célula, que eso lo veis ahí, emerging tal, y después aquí hay otra que se refracta. Entonces yo puedo ver una diferencia en la retardancia, que es la birefringencia. Hay un paper de Ginaroli que habla de eso, que separa los espermatozoides en función de si tienen más o menos birefringencia. Es un método, puede ser interesante porque simplemente es morfológico, los espermatozoides que brillan más o brillan menos, ¿vale? Lo que él dice es que hay que seleccionar los espermatozoides que brillen mucho, que son más birefringentes. Obviamente esto no afecta a su viabilidad ni a su motilidad, y además puedo identificar las vacuolas de los espermatozoides. Entonces él presenta unos resultados bueno, que son bastante interesantes. Aquellos ICSIs que se han hecho con espermatozoides donde ha reaccionado, donde estaban muy refringentes, pues tenían unos resultados clínicos, como veis ahí, fijaros la tasa de implantación de un 39% versus un 8.6. También ese del 8.6 me sorprende muy negativamente. A mí que el control tenga un 8.6 también dice, ¿qué le pasa a este control? Pero bueno, son ciclos donde ha microinyectado espermatozoides reaccionados y no, y los resultados parece ser que son mejores. De todas formas, ya os digo, de esta técnica tampoco acabo de ver mucho más publicado, no es algo que parece que se esté consolidando, pero para que os hagáis una idea de la foto que os pone en el paper, pues al aplicar el oocyte modificado al espermatozoide, pues yo lo que haría sería muy simple, lo pondría en el oocyte, buscaría espermatozoides y los que brillan mucho los cojo y los microinyecto. O sea, técnicamente es muy simple. Entonces está el estudio este de Ginaroli, que confirma pues eso, la presencia de la refringencia es un buen estado para la salud espermática, se relaciona con la concentración, la vitalidad y la motilidad, y a mayor refringencia menor porcentaje de aneuploidías. Después yo vi un estudio que lo presentaron en la SRM, donde sometieron los espermatozoides a ultravioleta y después midieron la retardancia antes y después. Y lo curioso de este trabajo, lo cual me sorprendió mucho, es que él decía todo lo contrario. Es decir, que cuando al espermatozoide le sometías ultravioleta, después retardaba más, o sea, brillaba más. Con lo cual no acabo de entender yo cómo uno dice una cosa y otro otra. Pero bueno, Ginaroli es el que tiene más papers publicados y bueno, los resultados le van bien. En todo caso, todo laboratorio que tenga un Polscope probablemente lo pueda acoplar para utilizarlo en los espermatozoides y probar si realmente funciona. Bueno, puede ser algo interesante. Bueno, hablaros de técnicas así más novedosas y puede que con futuro, esta la estamos probando en Valencia, es medir el consumo de oxígeno de los espermatozoides, medir lo que respiran los espermatozoides, una cosa así. Entonces, el consumo de oxígeno, bueno, nosotros hemos trabajado mucho en consumo de oxígeno en embriones y tenemos trabajos publicados al respecto. Entonces, utilizando la misma técnica, nos planteamos aplicarla al espermatozoide, porque el oxígeno es el mejor indicador de la actividad metabólica del espermatozoide. Está relacionado supuestamente con su concentración de mitocondrias,
lo podemos medir en el plasma seminal, lo podemos medir en soluciones de espermatozoides. Es una técnica no invasiva que técnicamente no está muy desarrollada y las técnicas que existían antes de ahora eran bastante complejas, pero esta es muy simple porque es un sensor, ahora lo veréis. Es un aparatejo como este, con un nanosensor. Esto es una tecnología desarrollada en Dinamarca, de los mismos que han inventado el Embryoscope, que tú pones los espermatozoides aquí en la suspensión, introduces el nanosensor y te mide el consumo de oxígeno de esa muestra, ¿de acuerdo? La verdad es que trabajos hasta la fecha no hay hechos, estamos nosotros en ellos. Podemos medir el consumo de oxígeno por cada muestra y podemos también ver oscilaciones, cuál es el consumo máximo o mínimo. Y simplemente aquí os he puesto una diapositiva para que veáis básicamente lo que uno puede llegar a ver. Pues este es el control de medio de cultivo. Estas son dos muestras distintas, la M1 y la M2. Y como veis, pues tienen pendientes distintas y consumos de oxígeno distintos. Con lo cual, parece ser, los resultados que tenemos es que entre las muestras de semen hay mucha diferencia en el consumo de oxígeno. Hay algunas que consumen más, otras que consumen menos. Entonces podría ser, no lo sabemos aún, pero podría ser un marcador de calidad seminal a investigar e interesante en el futuro. Bueno, limitaciones es que con esta técnica, a fecha de hoy, como técnicamente no está muy desarrollada, pues bueno, solo puedes medir una muestra a la hora, no podemos analizar varias muestras a la vez, aunque sí que es muy reproducible, es lineal con la concentración de espermatozoides, se puede hacer con varias muestras y puede ser un test valioso que se podría aplicar rutinariamente en el laboratorio de andrología porque podría estar relacionado con otros marcadores de calidad seminal. O sea que no lo sé, ¿no? Pero igual de aquí un año y medio venimos ya con algún trabajo publicado donde vemos que realmente esto tiene interés científico. Entonces, bueno, para concluir y rápido ya, os he puesto 3 colores para hablaros de las técnicas de selección espermática y su aplicación clínica. Os he puesto en verde el MAX y el INSI porque son los que ya vemos en muchos laboratorios que están aplicando. El tema de los MAX, hace un año más o menos estuve en Argentina y por lo menos en Argentina es muy popular los MAX, ahí lo aplica muchísima gente. También es un poco, va por modas. En España también se está aplicando bastante y muchas clínicas lo ofrecen. Nosotros ya también se lo ofrecemos a los pacientes, pero es cierto que a fecha de hoy no tenemos claro que realmente mejore. O sea, los resultados en algunos tipos de tratamientos sí y en otros no. No creo que sea una técnica para aplicar a todos los pacientes, pero puede ser una técnica quizás aplicar en aquellos casos donde intuimos que el factor seminal está afectado. El tema del IMSI, lo mismo, ya lo tienen muchas clínicas, lo aplican, algunas dicen que les va mejor. Si vais a Francia, en Francia el IMSI es lo máximo, mucha gente lo aplica, hay muchos grupos que están muy convencidos, la sociedad francesa también, los pacientes lo conocen muy bien y defienden mucho la técnica. En España, pues bueno, estamos y en otros países, pues vemos se está aplicando también, pero bueno, desde luego los resultados nuestros como clínica no lo acabamos de tener claro de que sea para todo tipo de pacientes. Puede que haya algunos con alguna aplicación, pero a fecha de hoy tampoco tenemos claro a qué pacientes aplicar. Después el tema de la electroforesis, bueno, es una técnica muy experimental, el producto no está en el mercado, veremos si viene, pero sería interesante poder aplicar una técnica que eliminara la proporción de espermatozoides con fragmentación del ADN, eso podría ser interesante. El tema del PIXI es una técnica muy sencilla, desde el punto de vista metodológico ninguna duda, y habría que ver si realmente también mejoran los resultados como han publicado los que han inventado el tema. El tema de la microrespiración, bueno, podría ser una aplicación futura, y el tema de la birefringencia lo mismo. Quien tenga un Polscope en su laboratorio y lo utilice para evaluar el uso meiótico en los ovocitos, podría aplicarlo también al espermatozoide y podría ser una fuente de mejora. No lo sabemos. Y eso es todo. Muchas gracias.